Esta es una producción de Comú de León, Congreso Internacional Deporte Municipal León 2016. Comú de León, todos por el deporte. Director General de Educación Física de la SEP. También ocupó el puesto de vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano. Es miembro permanente del COM, delegado regional del ISTE, subdirector general de la Lotería Nacional. Asimismo, fue secretario técnico de CORED. Actualmente, desde el 2013, es vicepresidente de la Federación Internacional de Ajedrez y presidente de la Federación Mexicana de Ajedrez. Un fuerte aplauso para Mario Antonio Ramírez Barajas. Bueno, pues muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer muy cumplidamente a nuestro querido amigo Toño la invitación a estar con ustedes aquí. Siempre es un privilegio poder compartir ideas en el marco de un congreso y más en la certeza de que quienes vienen aquí pues vienen motivados para aprender o descubrir algo nuevo, algo interesante, para encontrar algún camino. Yo les voy a hablar, hoy quiero platicarles, hacer una reflexión sobre lo que significa o que va representando que el hombre siga evolucionando y avanzando en la cuestión de los récords y de cómo vamos a avanzar. Quisiera empezar, la plática es Simpius Animus Fortius, que como todos ustedes saben es el lema del Comité Olímpico. Simpius Animus Fortius quiere decir más alto, más rápido, más fuerte, que es el lema tras el cual se esconde de algún modo la filosofía de la competencia, de lo que sucede. Creo que es un punto que los atletas no han cumplido sobradamente. Déjenme empezar con una historia, porque siempre es más interesante, más divertido empezar con una historia. Este es Frederick Lors. Voy a empezar por ahí porque creo que ahí es donde podemos empezar a hacer puntos de comparación. El señor, en 1904, fue reconocido porque el maratón se cansó a mitad del camino, se subió a un carro y unos kilómetros antes se bajó y entró corriendo y celebrando como si hubiera ganado con los Juegos de San Luis en 1904. Es la historia detrás. En realidad, ¿quién ganó? Fue un señor llamado Thomas John Hicks. Este señor ganó en 1904 la maratón de Nueva York. Curioso también, porque muchas cosas son las que han evolucionado. Cuando estaba como a 15 kilómetros de distancia, se cansó, se desfalleció y sus entrenadores le dieron un rebaje a base de estricnina y brandy. O sea, aunque no lo crean, en 1904 esa era la idea de una poción para mejorar el rendimiento. La estricnina es veneno para ratas y el brandy pues debe de haber salido muy rico la comparación. Nos queda claro que ahora los atletas tienen modos más evolucionados de encontrar recursos para apoyarse en el rendimiento deportivo, pero miren, lo interesante de esto es que en aquel entonces Thomas Hicks hizo 3:28 con 53 minutos. En el maratón de Londres, un señor que se llama Stephen Kiprotich, no sé si lo dije bien, porque si no era de Kenia o de Nigeria, que se enoja porque quería el nombre, hizo un tiempo, perdón, se me fue rápido esto, de 2:08 con 1. Más de una hora con 10 minutos de diferencia. Bien, de aquí ya podríamos empezar a pensar que como especie nos podríamos empezar a sentir orgullosos de nosotros, porque como especie podríamos pensar que estamos avanzando, estamos evolucionando. Pero vamos a ver qué tan cierto es esto, o qué tanto en realidad esto se acerca a una certeza que podríamos revisar más pausadamente. Vamos a comparar algo más real, más cercano. ¿Saben quién fue Jesse Owens? Jesse Owens fue un gran atleta, gran corredor, campeón olímpico en 1936 en un momento muy difícil, los Juegos Olímpicos en Berlín, que de hecho, como dato curioso para los que estudian de esto hice mi tesis doctoral, entonces lo traigo fresquecito. Lo que ahora denominamos alto rendimiento, en realidad inicia en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Son los primeros Juegos en los que solo el 17% de atletas ganan el 80% de medallas. Quiere decir que es los primeros Juegos de una pequeña élite
gana el grueso de las medallas, no así en los otros juegos, pero también son los primeros juegos en los que se estabiliza lo que ahora es prácticamente el programa olímpico. Antes de eso, lo crean o no, en los Juegos Olímpicos debe existir jalar la cuerda y daba medallas, aunque no lo crean, luego los pasos de los deportes que había con mucho gusto. ¿Qué pasaría si ponemos a correr hoy a Usain Bolt contra Jesse Owens? Jesse Owens ganó su medalla con 10.3 y Usain Bolt hizo 9.5. Impuso el récord mundial. Vamos a ver, vamos a hacer algo de historia con esto. Espérenme, va muy rápido esto. Es que tan lejos como que no quiere. Les preparé un pequeño. En 1936, fíjense qué interesante, vamos a empezar a encontrar puntos ya de reflexión científica. Y en 2009 Usain Bolt hace el récord mundial con 9.53, 52, algo así. En el 36, vamos a ver algo de historia. Ahí está Jesse Owens, uno de los más grandes atletas de todos los tiempos. Un hombre que además enfrentó en esa olimpiada todo el peso del nazismo, el desprecio de Hitler, que se negó a premiarlo y se retiró del estadio con tal de no colgarle la medalla a un negro. Y Usain Bolt, que parece un superhombre para estos tiempos. Y aquí vamos a tener el privilegio de revisar juntos el desempeño atlético de estos dos grandes atletas. Y ahí estamos en sus marcas, listos y preparados para salir. Hay algunos detalles que ahorita quiero los que pongan atención, por eso les puse por eso les preparé el video para que podamos competir. Y ese Owens se prepara para salir, no se preocupen, no tarda mucho, son 10 segundos desde que empieza la carrera cuando mucho, Entonces no se preocupen. Entonces aquí tenemos preparados a los dos superatletas listos para hacer la demostración. Sale Jesse Owens en el carril del extremo izquierdo. Vean ustedes cómo pasa, cómo corre. Cruza la meta. En primer lugar, 10.3. Muy bien. Fíjense en la cara de Jesse Owens cuando está celebrando. No pareciera haber hecho ningún esfuerzo. Está sonriente, está como si no acabara de ganar una medalla olímpica. 10.3. Los otros dos, 10.4 y 10.5. Los otros dos ni siquiera pasarían a un hit eliminatorio en la actualidad. Ahí está Usain Bolt cuando hace el récord mundial con 9.5. Y ahora les preparé algo. Vamos a verlos correr juntos. Me pareció importante que vieran esto. No les recalqué que pusieran atención. Pero el competidor que llega en último lugar en esta carrera hace el tiempo de Jesse Owens. Esto es, si Jesse Owens corriera hoy en ese hit eliminatorio con el tiempo que hizo en el 36, hubiera llegado 4 metros atrás de Usain Bolt. Eso en velocidad es una barbaridad. Si se fijan hasta qué lugar queda el que está en octavo lugar, eso es lo que le hubiera sacado Jesse Owens a Usain Bolt. Perdón, al revés, Usain Bolt a Jesse Owens, hubiera quedado en octavo lugar. Bueno, aquí la gran pregunta es, eso nos hace pensar de entrada que sí estamos mejorando como especie, que somos más rápidos, que científicamente estamos avanzando. Vamos a revisar esto un poquito más a detalle. Estos son los tiempos con los que Usain Bolt ganó. Si se fijan, estaría en octavo Jesse Owens. Nada más que hay unas pequeñas diferencias en las que tendríamos que empezarnos a fijar. Primero, Jesse Owens corrió en una pista de cenizas con arena. Y en ese entonces les daban una palita con la que hacían los hoyos en la tierra para poner los pies de cada uno. ¿Ok? Usain Bolt corrió con unos zapatos especialmente diseñados para hacerlo más rápido. En un tapete, que se tapan en realidad es un tapete, diseñado también para reducir el tiempo y la distancia. Y además de eso, recibió otros métodos de entrenamiento que no existían a disposición de ese entonces. Entonces, ya se empieza a tambalear un poco de considerar si somos mejores nosotros como personas. Lo primero que podríamos hacer es revisar qué hubiera pasado entonces. Y miren, no se los vengo a contar yo de mi ronco pecho. Una investigación de Gravel y Nixdorf revisaron cuánto perdía Jesse Owens por correr en una pista de cenizas y encontraron que perdía un 1.5% de velocidad. Cuando esto lo suman a lo que hizo de tiempo y hacen la compensación, encuentran que solo hubiera llegado una zancada después de Usain Bolt.
si hacemos la compensación. ¿Sí me explico? Si en ese entonces Jesse Owens hubiera corrido en las condiciones que corrió Usain Bolt, pues en este entonces, ahora estaría solo una central. Fíjense el tamaño tremendo de atleta que era Jesse Owens. Deben hablar, pero no, me van a empezar a amenazar con las palabras esas. Dijeron que le iban a lanzar, pero después me dijeron que era para darle un manazo si se pasaba más. El primer tema es la tecnología. Más que avanzar nosotros, ha avanzado la tecnología antes que el hombre. Déjenme enseñarles otro algo interesante. Esta gráfica es la gráfica que ha evolucionado el récord de 100 metros libres en crawl. Y hay dos grandes picos. Aquí está uno y aquí está otro. ¿Saben a qué se deben estos grandes picos? El primer gran pico se debe a que empiezan a nadar dando la vuelta. Ahí es cuando rompen. Porque antes llegaban, tocaban y se volvían a empujar para salir. Ahora ahí se inventa técnicamente la vuelta. Una evolución técnica. Y el segundo pico es cuando inventan las albercas con rebosadero. Porque antes, para los que no las conocían de antes, a mí me tocó cuando soy educación en el 75, mi alberquita con rebosadero, sin rebosadero, perdón. Las albercas tenían bordes a los costados, el agua rebotaba y le hacía olas a los de las orillas, reducía los tiempos y aumentaba la fricción de todos. Cuando el agua ahora se desborda hacia los costados, se da este otro rompimiento. ¿Es importante eso? Pues, vamos a verlo. Les preparé algo. Están viendo la misma prueba en los Juegos Olímpicos de 1932 y el nombre es 2012. 50 metros crawl libres. Aquella alberca, quiero que se fijen en la de allá, a ver si esto sigue bien. Ahí, arribita en el borde, ahí ven el borde cerrado. Esta alberca ni siquiera genera ninguna ola. Estos ya dieron la vuelta en los primeros 50 metros y aquellos apenas van llegando a los 50 metros. Fíjense la diferencia, ¿eh? Vamos a parar el tiempo cuando estos lleguen y vamos a ver la diferencia de tiempo entre 32 y 2012. Ahora sí les puedo preguntar científicamente dónde creen que está la diferencia. ¿Somos mejores como especie? Gracias a este resultado podemos enorgullecernos. ¿Necesitamos tener un buen resultado? No. De entrada hay una evolución tecnológica, que es el primer punto. Eddy Merckx en el 72, fíjense esto, fíjense este dato, rompe el récord de la hora y lo fijan en 49 kilómetros con 430 metros. Para 1996, el récord de la hora estaba en 56 kilómetros 375 metros. Nada más que la UCI, o la Unión Ciclista Internacional, aquí está pasando algo raro y déjenme enseñarles. Esa es la bicicleta que Eddy Merckx usó para romper el récord de la hora. Yo nunca pude tener una de esas, si me acuerdo de esas. Y esta es la bicicleta que usaron para romper el récord de la hora en el 96. La diferencia es tecnología, no hombre. ¿Qué hizo la UCI? Pues dijo que no volvía a valer el récord si no lo hacían con la misma bicicleta que Eddy Merckx. ¿Y qué sucedió? Es en serio, ahorita les voy a decir, en el 2002 dictaminaron que el récord de la hora solo se podía romper con la misma bicicleta, con el mismo tipo de bicicleta que tenía Eddy Merckx. ¿Y cuál es el resultado? Que en todos esos años solo se ha roto por 269 metros. O sea, la evolución, a pesar del avance entre el entrenamiento y demás, ahí está, muy, muy limitada. Primera conclusión, perdón que la riesgo de la conclusión, ha cambiado la tecnología. No, les digo, eso está mejor. ¿Qué le hiciste a mi computadora? ¿Ya hizo algo? Diga su bien, seguir atenta. Primera conclusión, ha cambiado la tecnología, pero al parecer los hombres van a cambiar esta al menos no ahora, ¿de acuerdo? Es el primero. Pero déjenme hablarles ahora de otro tema muy interesante que seguramente también se va a tocar en la plática siguiente. Les voy a hablar de dos conceptos que están usando en el ámbito científico. Lo llaman genetic building, la alberca genética, la reserva genética. Fíjense qué cosa está pasando tan curioso. Vamos a repetir esta alberca genética porque creo que se quede fijo. En particular, los resultados de los Juegos Olímpicos son un referente muy importante. De hecho, todos nos identificamos, a todos nos duele que no ganemos una medalla olímpica. Les digo, 7-0 Chile contra México, me va a dar coraje, debemos de reconocer el peso que tiene el deporte
sociólogo francés muy importante que a mí me gusta mucho lo que escribe ahí sobre el deporte, decía que el deporte tiene una doble intención, como espectáculo y como mecanismo de comunicación, comunica. Por eso es tan importante para los gobiernos, comunica que estamos bien, que estamos mal. Por ahí no les voy a pasar un trabajo que estamos haciendo. De hecho, hay un par de cosas que van a discutir en estos días, los pronósticos que se hacen sobre las medallas, y los pronósticos incluyen el Producto Interno Bruto, la expectativa, incluyen muchos factores, porque entienden que el deporte, el arte, la cultura son reflejo de un país. Y si estamos mal en deportes, estamos mal en lo demás. Al menos es la tesis principal. Bueno, vamos a avanzar. Pues con esto, vamos a hacer de la reserva. Fíjense, ha pasado algo muy curioso. Los Juegos Olímpicos y el Internet han creado un producto de consumo en el que por dinero, fama y gloria, ahora se ha ampliado y se ha especializado la selección genética en el deporte. Es lo que les quiero hablar de la alberca genética. Y todos ustedes los podríamos ver como una gran alberca genética, porque hay de todo, chaparritos, altos, buenos, hay de todo, ¿de acuerdo? Y lo que sostienen los investigadores es que esto, el factor económico, el factor de colección, el factor de impacto, está acelerando que haya mejor pesca en la alberca genética. ¿Y qué está sucediendo con el deporte? Pues miren, es muy curioso. ¿Se acuerdan del hombre Vitruvio, de Leonardo? Y él decía en sus proporciones que ustedes hacen así, lo que miren de extremo a extremo, esa es su estatura. Es la proporción perfecta del hombre de Vitruvio, al menos de una persona de proporciones normales. Solamente que en el deporte los atletas cada vez son más diferentes entre sí. Yo me acuerdo, cuando yo jugaba gol en el 75, en el 78, 81, que yo era de los más altos, y era de los más con más potencial por mi estatura. Ahora no me alcanzaría ni para ser acumulador en un equipo de primera fuerza. Sí, yo mido 1,89, los acomodadores bajitos están en 1,92, 1,93, y los atletas cada vez son más distintos. Déjenme enseñarles algo que les va a interesar mucho. No sé lo que se llama Howard Sachs. Luego les paso todas las conferencias y con gusto vemos después sobre la presentación a los que les interese, o también va a estar disponible en el canal de YouTube, no por hacer comerciales, pero pues, si ya están metidos en eso. Hizo un estudio y le tomó fotos a muchos atletas. Quiero que vean esto. Tenemos atletas de diferentes deportes ahí. En el estudio vale la pena verlo. Si quieren, se las mando luego. Pero ahí estamos viendo una corredora, estamos viendo una jugadora de basquetbol, estamos viendo una pesista. Como que es fácil distinguir de qué deportes son, pero lo que quiero que se den cuenta es que la selección genética está influyendo en el resultado del deporte. Sí, el resultado de larga distancia. Maratón, ¿verdad? Se nota. ¿Qué se nota? La proporción entre las piernas y el tronco y lo demás. Déjenme avanzar. Luego les paso las fotos, les paso la colección completa de Sachs. Pero es muy interesante porque ya nos demuestra que el deporte está generando esa presión hacia allá. Inclusive, déjenme ponerles dos ejemplos claros. ¿Conocen a esta mujer? Vera Chablasca, la novia de México. Les digo, veo muchas caras chavas, no sabrán, pero en el 68 todos decíamos que era nuestra novia, porque pusieron la novia de México, en este caso aquí. Vera Chablasca me dio unos 72 y fue la mejor gimnasta del mundo, por lo menos durante 3 Juegos Olímpicos. Ahora la campeona mundial, Victoria Komova, mide 1,65. ¿Por qué se les ocurre que necesitan más bajitas en la gimnasia? Porque tiene mayor margen, mayor aire, cuando se desenvuelven arriba tienen más espacio para caer con menos problemas. Y entonces el deporte está empezando a crear una selección genética y algo que los investigadores ahora llaman weird bodies, o sea, cuerpos raros. Bien, ¿quién les enseñó? Michael Phelps. Si se fijan, encaja en la denominación cuerpos raros. Michael Phelps tiene las piernas muy cortas y el talle muy largo, unas patotas y unas manotas. Y es un tipo morfológicamente hecho para nadar, nació para nadar con esa configuración morfológica. Están en desventaja todos los que no tienen este cuerpo para nadar. Aquí podemos ver. Miren, si vemos el nombre de Vitruvio que les enseñaba, Michael Phelps para su estatura debería solamente de medir 1,93 en su extensión de brazos, y su extensión de brazos tiene 2 o 3 metros. O
O sea, debería tener 1,93 en los brazos extendidos para su estatura, tiene 2,3. Pero aquí podemos revisar con más detalle. Vean el tamaño de las piernas, vean el talle que tiene de las rodillas hacia los tobillos y el tamaño del tronco. Es como un bote, es como un barco nadando y con unos remos grandototes, ¿no? Y unas palas grandotas abajo. Cerrando, fíjense, si bien la tecnología, el entrenamiento científico y la buena pesca en la reserva genética están cambiando y seguirán cambiando las marcas y los resultados, hay otro factor que hay que considerar, que es el factor mental. ¿Por qué? Porque también ha cambiado mucho la mentalidad de nuestros atletas, la mentalidad del atleta en estos tiempos. Y es un factor que si no se trabaja, no puede llegar al resultado. Pero no tan solo eso, nosotros ahí sí, como especie en la mentalidad, sí podría yo sostener que estamos avanzando. Déjenme explicarles. Este señor, no sé si lo conocen, pero antes nadie hubiera pensado que era posible correr un ultramaratón. Ahora hay gente que corre ultramaratones de 100 kilómetros y nadie se espanta. Bueno, este señor, que se llama Aspinahal Aldo, también no sé si está bien dicho, pero bueno, así se llama. Este señor corrió un evento que hacen que implica correr la distancia entre Nueva York y San Francisco. Son 4.848 kilómetros. ¿Okay? Lo hizo en 5.649 vueltas en un circuito en Queens, en Nueva York. Y el señor estuvo corriendo 18 horas al día, 40 días, 9 horas, 6 minutos y 21 segundos. Nuestro cerebro está programado para protegernos y busca que no hagamos actividades más allá cuando cree que nos vamos a lastimar. Sin embargo, los límites que tenemos como especie sí están siendo superados en casos como estos de manera clara, de manera contundente. Hay una conspiración para mejorar el rendimiento de los atletas y esta tiene que ver, primero, con cambios en la tecnología de competencia y en la tecnología de ropa. Genes tomados correctamente de la gran alberca, y yo con el debido respeto y una autocrítica como mexicano, creo que es uno de los puntos que más todavía estamos lejísimos de pescar, porque aquí en México hay un gran material genético para obtener resultados deportivos y no sabemos pescarlo. Pongo yo un ejemplo cuando toco este tema. Ana Guevara, nuestra campeona mundial, que creo que iba a venir, no sé si iba a venir o no iba a venir, pero Ana Guevara, nuestra campeona mundial, ¿se imaginan si tuviéramos los registros que Ana tenía a los 12 años de edad, cuando todavía no corría, cuando andaba jugando básquet? Y que tuviéramos la historia de cómo estaba de fuerza, de velocidad, de resistencia, y pudiéramos buscar niñas con esos indicadores a esa edad, estaríamos pescando en la alberca genética. ¿Sí me explicó? Estaríamos haciendo lo correcto para obtener resultados. Nuestros atletas siguen teniendo el cuerpo promedio. Digo, exceptuando algunos de básquet, algunos de vóley, y algunos de otro deporte, seguimos con la incapacidad de pescar. Con los cambios en mentalidad y la democratización del deporte, en el sentido de que ahora hay información accesible a todos. Ahora podemos acceder a un entrenamiento más científico. Inclusive jóvenes universitarios tienen más información para prepararse ellos solos, un entrenamiento mejor que el que llevaba Jesse Owens o el que llevaba el ganador del maratón de 1904. Muchos de ustedes han de hacer mucho menos tiempo de que hizo él en aquel año. La propagación de nuevos cuerpos. ¿Tienen conciencia de esto? Déjenme ponerles un último ejemplo. ¿Saben cuál es la estatura promedio en Estados Unidos? 1,80 promedio. ¿Okay? ¿Saben cuánta gente mide más de 2,5? Ni el 0.05% mide más de 2,5. Si ustedes andan en la calle de Estados Unidos caminando, es poco menos que imposible y probable que se topen con un tipo de más de 2 metros. Pero si van a un juego de la NBA, 1 de cada 6 americanos que mide más de 2,5, ahí está jugando. Y se mete la NBA, y no tan solo entre los jugadores, entre los espectadores, van a ver una pregonzota arriba de 1,90 de 2 metros. Entonces, es un ejemplo de excelencia, de una pesca genética perfeccionada hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que es. Mucha imaginación, para cerrar, y parafraseando a David Epstein, que es quien está trabajando muy fuerte en las investigaciones, se los recomiendo. No ha llegado a México en español, pero hay un libro de ella que se llama Genes y Deporte, que está muy bueno. Se los recomiendo mucho. Creo que nuestros atletas se están volviendo ahora más fuertes, más rápidos y más audaces, y que la clave está en la pesca correcta, en la alberca genética y lo demás.
vendrá por añadidura. Muchas gracias. Sí. Bien, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos 2 micrófonos a los lados para hacer la primera y con gusto contestar. Adelante. ¿Su nombre y de dónde viene? Luis Turcios, de Guanajuato. Muchas gracias por la ponencia. Muy enriquecedora. Mi pregunta tiene que ver con los entrenadores. Somos nosotros los que tenemos a los talentos. ¿Y qué recomendación le daría a un entrenador que tiene un chico alto, por decir, a temprana edad? Que creo que es una de las cosas en las que fallamos, reconocer el talento y ser paciente con el talento. En tu manera de pensarlo, decirlo, ¿qué recomendación darías? Hablamos mucho de las genéticas y todo eso, pero también los entrenadores creo que han cambiado mucho y han evolucionado y siguen preparándose mucho para desarrollar ese talento. Mira, yo cuando fui entrenador, y que el entrenador al revés, al contrario del profesor de educación física, aquí hay que distinguir esa dualidad. Hay que distinguir esa realidad. El profesor de educación física tiende a usar el deporte como un medio educativo, más de su arsenal. Por lo tanto, se vale hacer adaptaciones para permitir que todos jueguen, que todos participen, que todos aprendan. En el deporte de competencia, pero es ganar. Entonces, yo cuando era entrenador, llegaban los jugadores bajitos que sacaban mucho y que jugaban bien, pero sabía yo que no iban a ser útiles en Liga Mayor, porque ahí ya no, por más que saltaran. Si un jugador grande tiene las manos así, está al borde de la red, un chaparrito las tiene hasta acá, aunque salte del triple, lo que saca las manos de la red ya remataron. ¿Sí me explicó? Entonces, yo la recomendación que daría es, hoy les quise plantear este término que están manejando científicamente de la alberca genética, de pesca en la alberca genética. Yo lo que sugeriría es que estudien un poco más la morfología que requiere tu deporte, que eso también lo uses en determinar si tienes un talento o no. Y que sean muy cuidadosos. No sé si hay deportes donde la morfología sea menos importante, pero hasta en el fútbol ya hay elementos de morfología. Aunque hay chaparritos como Messi que son buenísimos, por ejemplo, un portero, si no mide arriba de 1.90 o 1.80 y tantos, difícilmente lo ponen de portero, por 1000 razones. Llega más cerca a los palos, llega más alto, por 1000 razones. Entonces, yo creo que la clave en el tema de los talentos, que insisto que es en lo que en México estamos muy retrasados, no los entrenadores, el sistema deportivo, no tan solo los entrenadores, es en esta pesca en la alberca genética. Tenemos, si lo vemos, perdónenme la referencia, pero si lo vemos como lo que es una pesca, la verdad es que tenemos mucho en México para pescar bien de todo tipo. Tenemos de todo, grandototes en el norte, rápidos por el centro, chaparritos en el sur, feos en Zacatecas, bueno, hay de todo. Maestro es Richard, no hay nadie más. Tenemos de todo, ciertamente tenemos de todo. Y miren, esto siempre lo digo y no vamos a empezar a decirlo. Los profesores de educación física no tienen la culpa de que no hay medallas olímpicas. Es mentira que los profesores de educación tienen la obligación de crear la base, no es cierto. Es como si me dijeran que no tenemos premio Nobel en física porque nuestra secundaria de física es malo. Perdón, son tareas distintas. No, o sea, no tenemos maestro de química, no tenemos premio Nobel en química porque el de secundaria es malo enseñando química. Perdón. Aquí lo que falla es que el sistema deportivo no sabe pescar y no sabe después de pescar cómo desarrollarlos y ayudarlos. Digo, ejemplos podemos poner varios de medallistas que llegan porque los papás les gana, porque la familia le echó y porque se rifó casi solo para llegar. Y ya que llegue el sistema lo recoge, pero no sabemos si tiene un nivel morfológico, si no tiene, si está bien, si no. Simplemente este es lo mejor que tenemos. Resultado, ahí están los resultados en los Juegos Olímpicos. Y ahora, después de oír esta conferencia, vean con ojo crítico, con ojo crítico a nuestros atletas. Les invito a que se fijen en la tele cuando se paren los que van a nadar y comparen el físico de los nuestros con el de los otros.
Comparen el físico de los nuestros que van a correr con el de los otros. Comparen el físico de los nuestros que van a levantar pesas con el de los otros y van a entender lo que les estoy diciendo. Creo que nuestro problema mayor como sistema es que nuestra pesca en la alberca genética tenemos pésimos pescadores. Gracias, doctor. Abrimos para una pregunta. A ver, de este lado. Así se hace. Mira, yo creo que el talento, y muchos lo están mostrando esto, tiene que ver, hay genes, o sea, hay genes que dan ventaja y hay genes en población. Por ejemplo, David Epstein lo pone con los kenianos. Hay una pequeña tribu de kenianos que son los que ganan todo. Te puedo poner un ejemplo aquí cerca en México. ¿Conocen la historia de los Guadalajaras? Corren 16 horas seguidas al día. Corren y corren y corren. Y en lo que a nosotros es un entrenamiento, ellos es su forma de vida, así se trasladan de un cuerpo a otro y llevan manera de comunicación. Yo creo que hay que detectar al atleta con talento, pero también, tu pregunta es muy interesante porque me permite hacer otro comentario. Talento sin trabajo no sirve. Después, el atleta más talentoso del mundo, si no trabaja lo suficiente para ser el mejor, no lo va a hacer. Es más, te podría poner algunos ejemplos de atletas con un poquito menos de talento que tienen éxito gracias a que trabajan más que el que tiene más talento. Entonces, mira, aquí me permiten otra idea de un investigador, les paso el nombre, lo traigo una nombre de la cabeza. Esos tienen que nacimos para correr, dice, tenemos todo, piernas largas, glúteos, si se fijan los primates no tienen glúteos, porque no pueden correr. Tenemos una piel sin pelo que nos permite refrescarnos y correr grandes distancias. Este investigador dice que el hombre ya cazaba presas mayores antes de tener instrumentos, antes de tener hachas y todo. ¿Y cómo creen que cazaba el hombre? Corriendo. Una bola, toda la tribu, los 30, el más viejo de la tribu escogía al animal y decía, sobre ese. Y ahí iba la tribu corriendo atrás de él. ¿Es en serio, La señora, los niños, eso te dicen los antropólogos, no se los invento. Sí, porque si no, imagínense, cuando lo cansaban y lo mataban, ni modo que regresaran corriendo a llevar todo. Entonces la tribu completa tenía que ir detrás del alimento. Entonces, él sostiene que está en nuestra genética correr, que sí tenemos un gen que nos empuja a hacer la actividad física como un medio de sobrevivencia y que no lo aprovechamos, o que estamos haciendo con la vida sedentaria todo lo posible por desactivarlo. Pero de veras, imagínense a la tribu completa corriendo, ¿no? La señora con su niño cargando, al adolescente esperado para aprender, y los viejos de la tribu enseñando cómo matarlo después de que lo vienen correteando 4 o 5 días, ¿no? Igual que como nos traen los policías a la Ok. Les vamos a darle un fuerte aplauso.